salvación. Es a quien el Padre todo entregó, al humilde y siervo Dios. Nombre sobre todos y todo el reino, Cordero inmolado, eres digno. Ven, oh Cristo, el Espíritu y la esposa, decimos ven, ven, oh Cristo, el Espíritu y la esposa, decimos ven. Aquel que tanto nos amó, que nuestros pecados con su sangre lavó, la riqueza de su bondad. Por la eternidad nos revelará. Gracias, Señor. Por la eternidad nos revelará. Ven, oh Cristo, el Espíritu y la esposa, decimos ven, ven, oh Cristo, el Espíritu y la esposa, decimos ven, ven, oh Cristo, el Espíritu y la esposa, decimos ven, ven, oh Cristo, el Espíritu y la esposa, decimos
decimos ven, ven, oh Cristo, el Espíritu y la esposa, decimos ven. Hermanos, voy a invitarlos a que abran sus Biblias y busquemos Salmos. Vamos a leer el Salmo 1. Una vez que ya lo tengan, se ponen de pie, por favor. Yo voy a leer el primer versículo y ustedes el segundo, y en el último nos unimos. Dice: dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos. Es como el árbol plantado a la orilla de un río que, cuando llega su tiempo, da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. Por eso no se sostendrán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos. ¿Todos? Porque el Señor cuida el camino de los justos, mas la senda de los malos lleva a la perdición. Oremos por el pastor. Bendito Dios, Señor, en esta hora nuevamente te damos gracias por lo bueno y maravilloso que eres, bendito Dios. Gracias, Señor, porque estamos más hermanos reunidos aquí, queriendo agradarte, bendito Dios. Te pedimos, Señor, que hables a nuestras vidas, Señor. Utiliza a mi hermano Raúl, Señor, bendice a tu siervo, que todo lo que diga, Señor, nosotros podamos ser obedientes a tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, agrádate de lo que estamos haciendo. Es momento de que los niños salgan, pueden salir a su clase para que puedan ser atendidos y todos estemos atentos. Este es el primer domingo del mes de agosto y nosotros como cristianos celebramos que es el mes de la Biblia. Y el día de hoy, hermanos, nosotros como seres humanos, como creyentes, somos privilegiados porque podemos tener acceso a una Biblia. Podemos encontrar en nuestro propio idioma. Eso es una gran bendición, leer la Biblia en nuestro propio idioma. Podemos ir rápidamente a alguna librería y encontramos pues diferentes formatos de la Biblia. Existen Biblias pequeñas, de bolsillo, Biblias de diferentes tamaños, Biblias con letra pequeña, con letra mediana, con letra grande, para todos, para que cualquiera de nosotros pueda leerla sin ninguna complicación, sin ningún obstáculo. Ahora yo me encontré con que ya no hay letra grande nada más, sino ahora hay letra gigante. O sea, esto es para que todos tengamos acceso a la palabra y no hay alguien que diga, es que yo no puedo leer la Biblia, es que yo no tengo manera, a mí se me dificulta. Bueno, otros dicen, es que no puedo estar cargando la Biblia, pesa mucho, es de gran tamaño. El día de hoy, la mayoría tenemos acceso a un teléfono inteligente donde también podemos tener la Biblia. ¿Cuál es el pretexto entonces para no leer la Biblia? ¿Alguien sabe? Bueno, en el iPad, en el iPhone, en cualquier dispositivo electrónico tenemos a nuestra disposición la palabra de Dios. Hay un versículo de la Biblia, quiero compartirle con ustedes. Dice de la siguiente manera: toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Esto es una realidad. Sin embargo, hermanos, la Biblia ha superado muchos obstáculos. La han querido destruir, la han querido eliminar, pero la palabra misma dice que la palabra de Dios permanece para siempre.
Nada ni nadie va a poder destruir lo que Dios quiso que estuviera a nuestro alcance. Bueno, pero no siempre fue así. Hace muchos siglos atrás, los reyes católicos Isabel y Fernando prohibieron la lectura de la Biblia. Cualquier intento de traducción de la Biblia al lenguaje castellano estaba prohibido por ellos. Arriesgarse a traducir la Biblia o a leer la Biblia era arriesgarse a ser muerto, a ser asesinado. Era un delito muy grave que podía ser castigado hasta con la muerte por la Santa Inquisición. Bueno, así se le llamó, ¿verdad? Pero esto que yo les estoy contando, hermanos, nos da una idea del gran precio que tuvieron que pagar las personas, nuestros hermanos, nuestros antepasados, para que tú y yo el día de hoy tengamos acceso a la palabra de Dios. Es algo que tenemos que valorar. Es algo que no podemos dar por sentado de que, bueno, ahí cuando yo pueda, ahí sí puedo, ahí sí me da tiempo. No, hermanos, es un gran privilegio, pero no siempre fue así, ¿verdad? Para hablar de estas traducciones de la Biblia que el día de hoy conocemos, a mí me da mucho gusto que de pronto existan organizaciones, instituciones como la UNTI. Hemos estado orando también por algunos hermanos de la UNTI. La UNTI es la Unión Nacional de Traductores Indígenas. ¿Por qué? Porque la idea es de que en cada pueblo, en cada etnia, en cada lugar donde no se habla el castellano, las personas puedan tener acceso a la palabra de Dios también en su propio idioma. No es lo mismo que si tú medio que entiendes otro idioma y quieras leer un documento en ese idioma que no es tu lengua natal, no es lo mismo, no lo entiendes de la misma manera como cuando lo lees en tu lengua natal. Entonces, hermanos, sigamos orando por estos hermanos que siguen traduciendo, que siguen invirtiendo tiempo, dinero y mucho esfuerzo para que la palabra de Dios llegue a todos los rincones de nuestro mundo. Algo de historia de la Biblia que quiero compartir con ustedes, se da de la siguiente manera. Con la caída de Constantinopla en el año 1455, Gutenberg, que yo creo que lo oyeron nombrar en la primaria, que nos enseñaron que él fue el inventor de la imprenta, ¿se acuerdan? Dice que Gutenberg publicó el primer libro impreso con caracteres móviles, iniciando así la era de la imprenta. Eso permitió que en Europa hubiera un acceso mucho más amplio a la literatura escrita, y eso iba a jugar un papel sumamente importante con el avance de la Reforma. Unos años más tarde, en el año 1516, Erasmo de Rotterdam publicó el Nuevo Testamento en griego en la ciudad de Basilea, lo cual sirvió como un gran estímulo para el estudio del Nuevo Testamento en su idioma original. Si alguien quería leer la Biblia, si alguien tenía acceso a la Biblia, tenía que aprender griego, porque era la manera o el lenguaje en el cual estaba disponible. Recordemos, hermanos, que el Antiguo Testamento, se escribió en hebreo y arameo, pero el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Entonces, si alguien, un simple mortal como nosotros, no conoce griego, arameo o hebreo, pues no podíamos tener acceso a la palabra de Dios. Sin embargo, aquí es donde se da este avance muy importante, esta aportación que dieron estas grandes personas. En el año de 1516, un año antes de que Lutero clavara las 95 tesis en la puerta de la Catedral del Castillo en la ciudad de Wittenberg, en Alemania, dio inicio la Reforma Protestante. Es a partir de entonces que comienzan a aparecer las primeras traducciones al español, comenzando con la de Juan de Valdés. Este era un discípulo de Erasmo que tuvo que huir de España alrededor del año de 1529 porque fue denunciado a la Inquisición luego de haber publicado un libro titulado Diálogo de Doctrina Cristiana. Valdés huyó hacia Italia, encontrando refugio finalmente en la corte de Nápoles, donde tradujo Mateo, Lucas y los escritos de Pablo, exceptuando la carta a los hebreos, que no sabemos exactamente quién la escribió, y los salmos. Es interesante notar que algunos comparan la pureza del lenguaje de Juan Valdés
con el de Cervantes, el autor del famoso Quijote de la Mancha. Unos años más tarde, en el año de 1453, Francisco de Encinas, con apenas 20 años de edad, publicó en la ciudad de Amberes su traducción del Nuevo Testamento completo, del cual existen muy pocas copias el día de hoy, porque tan pronto como salió de la imprenta, los libros fueron prohibidos y sacados de circulación. Un año después de la muerte de Encinas, en el año de 1553, dos judíos publicaron una versión del Antiguo Testamento en español. Esta versión se conoce como la Biblia de Ferrara, porque fue dedicada al duque de esa ciudad. Ahora, por supuesto, esta publicación se hizo fuera de España, donde la Inquisición trabajaba con mano de acero y sin contemplaciones, dice un historiador, y no dejaba ni a judíos ni a protestantes más opción que la hoguera o el destierro. Es parte de la historia de cómo nos llegó la Biblia o cómo nosotros el día de hoy podemos tener acceso a ella. Voy a continuar cada domingo de este mes de agosto compartiéndoles lo que sigue de esta historia hasta que podamos aprender cómo fue que tenemos el día de hoy ahora diferentes traducciones de la palabra de Dios en nuestro idioma español. Tenemos acceso a una infinidad de traducciones para que nosotros podamos leerla, estudiarla y entenderla. Hermanos, valoremos este gran esfuerzo que han hecho personas que tuvieron que sacrificar incluso su vida para que tú y yo el día de hoy gocemos de esa libertad. Parte de lo que dice la historia de la Biblia, cómo nos llegó a nosotros. Ok, el mensaje que hoy quiero compartir con ustedes, hermanos, ya están viendo allí en la pantalla el título del mensaje del día de hoy. Yo le puse como título: Dos caminos en la vida. Muchas veces nos encontramos con personas que dicen: elige tu propio camino, o yo quiero decidir qué camino recorrer. Y alguien dijo: es que todos los caminos llevan a Roma, haciendo alusión de que tú puedes vivir de la manera que quieras, como quieras, seguir tus propios impulsos, tus propias ideas, y aún así estar bien, porque tú decidiste que eso está bien. Sin embargo, ¿qué nos dice la palabra? Acabamos de leer el Salmo 1, y si ya cerraron sus Biblias, les invito a que la abran. Abran sus Biblias, por favor. El Salmo 1 nos dice exactamente que únicamente existen dos caminos, y a lo largo de toda la palabra de Dios nos vamos a encontrar con esta misma idea. Únicamente hay dos caminos, no hay tres, no hay cuatro. Dos caminos. Y estando aquí en vida, nosotros el día de hoy tenemos la oportunidad de decidir por cuál camino debemos transitar o queremos transitar. Más aún, todo el tiempo que llevamos de vida hemos estado recorriendo un camino. ¿Qué camino estamos transitando el día de hoy? ¿En dónde nos encontramos? El camino de la justicia es uno de ellos. El camino de la maldad es el otro. Y no hay puntos medios. O eres de este lado o estás en este otro lado. Dice el Señor Jesús: o eres frío o eres caliente. No hay un tercer estado. Está el camino de la vida y el camino de la perdición. No hay un tercer camino. Dios creó al ser humano, hombre y mujer. No hay un tercer sexo. Todo lo que Dios ha hecho ha sido perfecto. Todo lo demás que el día de hoy se promueve o nos quieren decir o hacer creer que esto es así desde el inicio, es distorsión, es la rebelión del ser humano al darle la espalda a Dios, al no querer interesarse en lo que Dios ha escrito, en lo que Dios ha definido, en lo que Dios ha mandado. Entonces, hermanos, abran sus Biblias en el libro de los Salmos, por favor, si ya la cerraron, para que vayamos observando, analizando qué es lo que dice la palabra de Dios. Y bueno, la invitación, hermanos, es a que no nos equivoquemos. Podríamos equivocarnos creyendo
que bueno, es que sí quiero, pero pues qué difícil es la vida cristiana, ¿verdad? Bueno, yo comparto esa idea, no siempre es fácil seguir a Cristo. Lo encontramos en la historia de la palabra, lo encontramos en la historia de los grandes hombres de Dios que dieron su vida por seguir a Cristo. Incluso el Señor Jesús, por hacer la voluntad del Padre, no la tuvo fácil, ¿verdad? Entonces, hermanos, no siempre este camino es sencillo, es fácil. Sin embargo, es necesario que transitemos en él. O estás en el camino correcto o estás en el camino incorrecto, el que lleva a la vida eterna o el que lleva a la condenación eterna. Cuando nosotros entramos en este pasaje de los Salmos, hermanos, alguien dijo que estamos entrando en el santuario de Dios. El santuario de Dios, un lugar donde de manera especial podemos encontrar a Dios y disfrutar de la comunión con Él. Los judíos hace unos 3000 años antes y los cristianos probablemente podamos decir 2000 años antes, hemos encontrado en los Salmos una guía inspirada para la oración, para la alabanza, para la comunión con Dios, y nosotros también usamos los Salmos para nuestras liturgias, para nuestros servicios de adoración. Muchos cantos que entonamos tienen su origen en los Salmos. Muchas de las oraciones que elevamos a Dios también tienen su base en los Salmos. Entonces, el libro de los Salmos, hermanos, es un libro de sabiduría, está clasificado dentro de los libros de sabiduría, pero también es un libro de poesía. Es un libro que nos enseña la grandeza de Dios, que proclama la creación de Dios, pero siempre exaltando a Dios. Hermanos, acerquémonos a los Salmos y leamos y vivamos y disfrutemos de su lectura, de todo el contenido que éste tiene. Hoy los Salmos se usan en todas partes del mundo. Este Salmo que ya leímos, el Salmo 1, tiene el claro propósito de enseñarnos, de guiarnos, de señalarnos el camino, y que nosotros al final de esta reflexión, al final de este tema, de este estudio, podamos decidir, podamos elegir correctamente. En algún momento nos desviamos, todos nos hemos desviado, todos nos hemos descarriado. Es más, precisamente por eso el Señor Jesús vino a este mundo, para mostrarnos el camino correcto, para traernos al camino correcto. Dejó las 99 y vino a buscarte a ti. Dejó las 99 para buscarme a mí, porque yo estaba perdido, porque probablemente tú también estabas por el camino incorrecto, el camino que lleva a la perdición, y sin saberlo, alguien tenía que venir y decirte. Es nuestra obligación, es nuestra misión seguir compartiendo la palabra para que aquellos que aún no saben, que van por el camino incorrecto, sepan encontrar el verdadero camino. Jesús dijo: yo soy el camino. Así de que si vemos a Jesús frente a nosotros, hacia allá es a donde nos tenemos que dirigir, porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Definitivamente, esto es algo que no debemos olvidar. Hay una gran diferencia entre la persona que sigue a Dios y el que rechaza el camino de Dios. Hay una gran diferencia en cuanto a su decisión, en cuanto a sus valores, en cuanto a cómo vive la vida, en cuanto a cómo se comporta, qué hábitos tiene. Es ahí donde tú y yo tenemos que decidir bien. Y para decidir bien, el Salmo 1 nos va a enseñar, nos va a mostrar lo que el ser humano siembra en su vida. Eso es lo que va a cosechar. Este Salmo nos muestra entonces los caminos por donde tú y yo podemos transitar. Estos caminos son, en primer lugar, el camino de la justicia. Esto dice la palabra de Dios. Acompáñame a orar y pídele a Dios que Él hable a tu vida. Que sea Dios que hable a tu vida. Pídele a Dios que Él hable. Concéntrate y escuchemos la voz de Dios. Padre Santo,
Gracias. Estamos aquí porque queremos obedecerte, queremos una vez más escuchar tu voz. Estamos seguros que tú sigues hablando, que tú sigues mostrándonos el camino correcto. Sin embargo, también reconocemos, Padre Santo, que muchas veces hemos desviado el rumbo, creyendo hacer lo bueno. Nos convertimos en personas que te dan la espalda. Perdónanos, bendito Dios, porque el día de hoy nuestra sociedad se está perdiendo. Nuestra sociedad sigue dándote la espalda y están luchando con grandes esfuerzos para desviar a los que ya te conocen al camino de perdición, creyendo hacer lo correcto, están yéndose a un camino de muerte. Ayúdanos, bendito Dios, a permanecer en tu palabra y a verdaderamente vivir la palabra. Ayúdanos a tomar la mejor decisión. Gracias te damos, bendito Dios, porque eres grande y todopoderoso, por estar con nosotros y por hablar con nosotros. Te lo agradecemos y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el camino de la justicia es el primer camino. Ayúdenme a leer, no sé si alcancen a ver lo que dice la pantalla, o si no en sus Biblias, es la traducción de la NBI, la que estamos leyendo. Y ayúdenme a leer, por favor, ¿qué dicen estos 3 primeros versículos? Ok, el camino de la justicia es el camino que sigue aquella persona que se deleita en la palabra de Dios. En algún momento me tocó leer un libro que se llama Las 3 placentas. Las 3 placentas es un libro de la doctora Susana Shaw. Ella es una científica que asiste a la Iglesia Bautista Oreb, allá en la Ciudad de México. Y ella escribió este libro y ella comparte, me llama mucho la atención esta frase que ella dice: la fe. La fe es una creencia donde apostamos la vida. Pero ¿saben cuál es la gran verdad? Que solo tenemos una vida que apostar. Entonces de ti depende en dónde depositas tu fe. Solo hay una vida que apostar. Entonces la fe es una creencia, es esa creencia en donde apostamos la vida. Y es ahí donde tú y yo tenemos que ser sabios y poder centrar nuestra fe en el camino correcto, no en lo que te enseñan allá afuera. El día de hoy nos encontramos con diversas enseñanzas, promueven diferentes ideologías, el humanismo. Tú eres tu mismo Dios. Si tu Dios puede hacer esto, entonces tú puedes elegir al árbol y puedes pedirle al árbol y puedes pedirle también a algún animal. Existen los animales sagrados. Es más, ese edificio que está allá también puede ser tu Dios. ¿Estoy exagerando? No, si ustedes investigan, se darán cuenta que el día de hoy a ese grado hemos llegado. Y cuando digo hemos, me estoy uniendo al grupo de seres humanos. Es triste, pero sin embargo es una realidad. La fe tenemos que centrarla en el camino correcto. Únicamente hay 2 caminos, no hay 3. Esa es la enseñanza del día de hoy. La palabra de Dios siempre nos va a enseñar a hacer lo correcto. Este salmo habla de los justos, de los malvados, pero aquí al principio únicamente dice el hombre. Dirían las mujeres feministas de estas ideologías
que promueven hoy, ¿verdad? ¿Y por qué no dice la mujer? Cuando la palabra de Dios dice el hombre en este lugar, en este pasaje, como en muchos otros, está haciendo referencia al ser humano. Y ahí incluye a niños, jóvenes, señoritas, mujeres, ancianos, a todo ser humano. Dichoso el ser humano que se deleita en la palabra de Dios. A eso se refiere aquí este pasaje. Y comienza con esta bendición. Es una bendición. Es bienaventurado. Bienaventurado es doblemente feliz. Es una persona que siempre está contento. Aquella persona que vive bajo el agrado, bajo el favor de Dios, el hombre que es feliz, entonces es una persona que siempre vive agradando a Dios. Yo no sé si existe alguien que diga: es que desde que yo me volví cristiano ahora soy infeliz, ahora me siento amargado, ahora me siento triste, me siento cansado. Pues yo creo que si hubiera alguien que se atreve a decir esto, es porque no está siguiendo al verdadero Dios, al Dios que nos enseña la palabra. Nos hemos inventado muchas clases de dioses y hay personas que dicen: es que Dios es amor, y como Dios es amor, Él va a soportar, aguantar, a tolerar, a permitir todo. La famosa frase el día de hoy, ¿verdad? Amor es amor, dicen. Por lo tanto, no importa cómo lo expreses, porque Dios es amor. Ese no es el Dios de la Biblia. Sí, Dios es amor, la Biblia lo dice, pero definió cómo debe ser el amor. Él nos dice cómo es el amor. Alguien le contesta, ¿verdad? Ok, si amor es amor, entonces el agua siempre va a ser agua, ¿verdad? No puedes ir a un inodoro y beber el agua del inodoro, porque te va a hacer daño, ¿verdad? Pero sigue siendo agua. O a un charco, ¿verdad? Entonces se refuta completamente esa falsa idea que quieren vendernos el día de hoy. El camino de Dios nos enseña lo correcto. Por esto el hombre sabio es aquel que teme a Dios y guarda los mandamientos de Dios y busca a Dios para obedecerlo a su manera, no a mi manera. La semana pasada que salimos a repartir folletos, a evangelizar al parque de Jojo, nos encontramos con una persona que decía: es que yo creo que haciendo esto y haciendo lo otro, con eso yo me doy por bien servido. Yo antes iba a una iglesia, el día de hoy creo que no lo necesito. Yo antes me congregaba, pero me he encontrado con que hay muchas personas que me han desilusionado y por lo tanto yo nada más en mi casa oro, leo la Biblia, de pronto pues me pongo a meditar y con eso es suficiente. Bueno, eso es a tu manera, yo le dije. Es como si yo en casa, yo como padre, establezco reglas de cómo debe de regirse la familia, pero mi hijo de pronto me dice a mí: papá, tú me estás diciendo de que yo no haga esto, que yo llegue a tal hora, pero yo creo que aunque yo llegue muy tarde, pero si yo no tomo alcohol, con eso estoy bien, ¿sí o no? Y mi otro hijo o mi otra hija podría decirme: bueno, yo creo de que si me comporto bien y aunque no haga lo que me pediste hacer, pero no le estoy afectando a nadie, también puedo vivir así. ¿En qué te afecta a ti que yo no haga esto, que yo no haga lo otro? Y así cada uno puede definir de qué manera quiere vivir, pero no están tomando en cuenta lo que yo ya establecí, lo que yo ya dije, para que este lugar, para que esta familia funcione bien. No sé si me estoy dando a entender, yo espero que sí. Eso le compartía yo a esta persona. Entonces, si usted cree que de esta manera está haciendo lo correcto, preguntémosle al Señor que está al lado de qué manera Él sigue a Dios. Y preguntémosle a este otro. Nos vamos a encontrar con que este lo hace a su manera, aquel a su manera y ese otro también a su manera. Y todos están haciendo a un lado lo que Dios realmente está pidiendo. Y para poder saber qué es lo que Dios pide, es ahí donde tenemos que acercarnos a la palabra de Dios.
porque Dios ya lo definió. Y no es como yo creo, no es como yo quiero, porque muchas veces el ser humano, incluyéndome a mí, nos amoldamos y agarramos las cosas a nuestra conveniencia. Cuando me conviene lo hago y cuando no me conviene no lo hago, ¿verdad? Somos muy listos. ¿A qué se debe la felicidad de esta persona que está nombrando el Salmo 1? Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores. Alguien podría pasar en ese momento que estábamos hablando y decir: ah, ya vieron, este señor dice que con esto es suficiente, entonces yo quiero hacerle caso a él, porque creo que con lo que él dice a mí me ayuda también. Y es así como algunas personas escuchan consejos de personas no tan piadosas, de personas que están haciendo las cosas a su manera. Y entonces es aquí donde entra la palabra de Dios y nos dice: dichoso aquel que no sigue el consejo de estas personas. El que transita en el camino de la justicia, entonces evita escuchar el consejo de los malvados. El que transita en el camino de la justicia evita escuchar el consejo de los malvados. Hay alguien que una vez contaba, ¿verdad? Y hasta qué grado, ¿verdad? Yo tenía mi grupo de amigos cuando fui adolescente, un grupo de personas que me conocían, los cholos creo eran, no sé quiénes eran, y que una vez le dijeron: si tu papá te quiere pegar o te quiere corregir, llámanos, vamos nosotros y le damos una recia a tu papá para que se aplaque. ¿Qué clase de consejos, no? ¿Y qué diría el jovencito, el muchachito? Sí, claro, ya me tiene hasta acá mi papá, ¿verdad? No me quiere dejar hacer lo que yo quiero. Dichoso aquel que no sigue este tipo de consejos. Soy extremo, ¿verdad?, al nombrar este consejo. ¿Qué clase de consejos? Pero es una realidad. En la escuela secundaria, preparatoria, tal vez se van a encontrar jóvenes con compañeros de su misma escuela que les van a decir: ay, tu mamá es una anticuada, ya está vieja, ya está grande, no le hagas caso, no pasa nada, vayamos allá a este lado, sigamos por acá. ¿Qué te puede pasar? ¿Qué nos puede pasar? Tengamos cuidado. Dichoso aquel que no sigue este tipo de consejos, porque este tipo de consejos no llevan a nada bueno. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Y con los adultos, ¿qué va a pasar? Recuerdo cuando ya yo ingresé a la Marina, inmediatamente llegaron los amigos y me decían: oye, caballero, vámonos por acá, vamos para allá y vamos por este otro lado. Y yo les decía: ¿como para qué o qué? No, pues vamos y vamos a relajarnos, vamos a desestresarnos y vamos. Dichoso aquel que no sigue el consejo de los malvados. Dichoso aquel que no se detiene en este camino. En apariencia es un camino de felicidad, un camino de alegría, ¿verdad? Pero recordemos que toda la felicidad, la alegría que te puede ofrecer el mundo, en este caso el que está gobernando este mundo, que es el príncipe de las tinieblas, es una felicidad temporal. Las dichas, placeres de este mundo, que podemos encontrar muchos por montón. Este mundo es atractivo. El mundo es muy atractivo y nos ofrece diversión a más no poder. Y si saben de qué pie cojeas, pues ahí es donde, ¿verdad? Sin embargo, esto es pasajero. Seguir el consejo de los malvados no es lo mejor. Constantemente yo escucho personas que dicen esta clase de consejos: ah, no pasa nada, no seas anticuado, no seas aguafiestas. Sí, aunque esto implica
No obedecer a los padres, no obedecer a alguna autoridad. Sí, dijeron que llegáramos temprano, pero no pasa nada si llegamos tarde. Dijeron que no deberíamos de hacer esto, pero no pasa nada. Una no es ninguna, o cosas como estas, ¿verdad? Dichoso aquel que no sigue esta clase de consejos. Ustedes y yo nos hemos encontrado en algún momento con este tipo de personas. Personas que a las mujeres casadas les dicen: ay, no pasa nada si llegas tarde, no pasa nada si nos vamos a otro lado. Finalmente tiene 2 manos que se sirva, no tiene 2 pies, tiene bueno, en apariencia no es nada malo, ¿verdad? Y yo no es que sea machista, ¿verdad? Algunos dicen: ay, qué machista, ¿verdad? No, sí, yo igual me sirvo mi comida, me la caliento también, pero yo creo que no es lo correcto que las esposas desatiendan a los maridos, o viceversa también, que los esposos desatiendan a las esposas. Entonces, hay personas que sí te dicen este tipo de consejos que no son buenos. Y me detengo a escuchar. A ver, cuéntame, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo le has hecho tú? Ah, sí, mira, lo que pasa es de que tú puedes hacer de esto, de esta manera, y no pasa nada. No, es que tienes que domar al toro por los cuernos, y es que tienes que sacar primero tomar la sartén por el mango, porque si no, pues, a ver, sígueme contando. Esto es detenerse en la senda de los pecadores. El pecador es aquella persona que se ha desviado, que no vive en perfecta conformidad con el camino de Dios, con la voluntad de Dios. Pero saben que el hombre que es doblemente dichoso evita estar donde puede ser encontrado con este tipo de personas. No nos detengamos ahí. Acabamos de cantar un canto bienaventurado, ¿verdad? Cuando te quieran llevar por el camino del mal, no convengas, no estés de acuerdo con este tipo de personas. Ellos querrán desviarte. ¿Se acuerdan ustedes de la historia de... Estas sí eran historias con valores, yo creo, ¿verdad? Cuando la historia de Pinocho, que va por ahí Pinocho, lo mandan a la escuela, y por ahí el zorro, creo, o un lobo, no sé quién era, que le dice que se vayan mejor a otro lado. Esto les estaba enseñando a los niños que no debían hacer caso a personas extrañas. Qué triste es hoy, ¿verdad? Que le decimos a los muchachos, a los jóvenes: tengan cuidado cuando algún extraño les quiera llamar, les quiera decir. ¿Cuántas personas han sido secuestradas, incluyendo jóvenes? La trata de personas, qué terrible es. Y sin embargo, a pesar de que se les ha advertido, cada quien toma su propia decisión. Tengamos cuidado a quién escuchamos. Cultivar la amistad de los blasfemos. El que transita en el camino de la justicia, entonces dijimos que evita seguir el consejo de los malvados, evita detenerse en la senda de los pecadores, pero también evita cultivar la amistad de los blasfemos. Constantemente los padres nos encontramos diciéndole a los hijos: este tipo de amistades no te convienen, este tipo de compañías tampoco. Pero ¿quién nos dice a los padres algo? Se supone que nosotros ya sabemos, ¿verdad? Pero también ahí me gusta irme con aquella persona desobligada, con aquella persona que siempre se está divirtiendo, con aquella persona. ¿Y quién me dice a mí algo? Yo mismo debo de evitar cultivar este tipo de amistades que no nos llevan a algo bueno. Esto es lo que nos enseña la palabra. Y si yo no estoy haciendo eso, definitivamente debo entender entonces que no estoy transitando por el camino de la justicia. Hoy en día nos encontramos con un montón de opciones a dónde ir, a dónde divertirnos, a dónde estar, a dónde pasar el rato, el tiempo. Blasfemo. ¿Quién es una persona blasfema? Alguien que se expresa de forma irónica, de forma burlona,
acerca de las convicciones de alguien o de las creencias. No blasfemes el nombre de Dios, se nos enseña. Y sin embargo hay personas que hablan muchas incoherencias en contra de la fe cristiana. Este es el camino de los blasfemos, personas que no tienen en alta estima la palabra de Dios. Esa persona seguramente está transitando el camino de la perdición, como en los días de Noé, ¿verdad? El día de hoy, ¿dónde nos encontramos este tipo de situaciones o personas? En los clubes nocturnos, discotecas, cantinas, pero también las encontramos en las universidades. El día de hoy le dicen a los chicos en las universidades: es que tienes que ser un libre pensador, entendiéndose como libre pensador el que acepte todas las ideologías que el día de hoy se están promoviendo. Esos son libres pensadores, ¿verdad? Porque no se encasillan en lo que les dicen los padres, en lo que le dicen las personas que han vivido, que han experimentado y que saben de qué se trata. Libre pensador le dicen ahora a aquellos que se sienten muy tolerantes, progres, creo también le dicen, ¿verdad? Porque aceptan todo tipo de enseñanza y la promueven, pero son libres pensadores supuestamente. Un paréntesis, el día de hoy se está enfrentando una lucha muy grande. No sé si ustedes han escuchado, han visto, se está manejando un hashtag del héroe de Ensenada. Cristian es un joven de Ensenada, de la Universidad de Baja California, que fue escogido para dar el discurso en su generación. ¿Por qué fue escogido él? Porque tuvo excelencia académica, con un promedio de 9.94, algo que no siempre se da. Una persona íntegra que siempre ha demostrado ser una persona intachable. A él lo eligieron para dar el discurso en su generación. Lo único que él dijo fue que respetaba la vida, la familia, los valores que nuestros padres nos han enseñado, que no está bien hacerle caso a la cultura de la muerte que se está promoviendo el día de hoy. Y se le lanza esta sociedad que ha perdido la razón y dice: discurso de odio. ¿Y cuál es el odio? Por decir de que la vida humana empieza desde la concepción, ¿eso es discurso de odio? Y muchos lo siguen. Entonces, maestros, incluyendo al rector, promovieron para que se le quite el título, para que se le quite la mención honorífica. ¿Por qué? Porque no se adapta a lo que ellos quieren que toda la sociedad piense y acepte el día de hoy. Qué triste y qué terrible hasta dónde hemos llegado. Ahora resulta que no puedo decir lo que yo creo, no puedo ser libre en mi expresión, cuando supuestamente se maneja esta idea de que todos somos libres de expresarnos. ¿Eres libre de expresarte el día de hoy? Sí. Estás de acuerdo con lo que promueve la ideología de género, pero si dices lo contrario, entonces no tienes libertad de expresión, porque entonces eres censurado, al igual que Cristian. Vamos a seguir permitiendo esto. Veamos lo que dice la palabra de Dios. Cultivar la amistad de los blasfemos. Sí, yo creo que tienes razón. Sí, pues no quiero quedar mal contigo, entonces pues acepto todo lo que tú me digas, ¿verdad? Sí, tienes razón, no pasa nada. Si esa es tu verdad, sí, sigue tu verdad. No, hay una sola verdad, no hay dos, no hay tres. El problema el día de hoy no radica necesariamente en esos lugares antes mencionados, sino en el corazón del hombre. ¿Qué es lo que tú quieres? Ok, el que transita en el camino de la justicia medita en la ley de Dios. El hombre bienaventurado piensa profundamente en la palabra de Dios.
¿Cuánto tiempo pasas leyendo la palabra de Dios? Qué aburrida es la Biblia, ¿verdad? ¿Quién tiene tiempo para leer la Biblia? Y yo así pudiera estar engañado yo mismo pensando que estoy en el camino de la justicia, en el camino correcto, cuando no medito en la palabra de Dios. El hombre bienaventurado es aquel que se deleita, aquel que siente un gozo, una alegría cuando lee la Biblia, no por obligación. Pues estamos promoviendo la lectura de la Biblia, hermanos. Pero no debería ser nada más en el mes de agosto, ¿verdad? Todos los días de nuestra vida. Yo no sé qué tanto tú te gozas. Voy a tener tiempo de leer la Biblia. Tengo tiempo libre, leamos la Biblia. La palabra delicia significa algo placentero, algo deseado. ¿Qué tanto meditas y te deleitas en la palabra de Dios? Y si no es así, entonces ponte a pensar y analiza. No estás transitando en el camino de la justicia, porque aquel que transita en el camino de la justicia prospera en todos sus caminos. La promesa de prosperidad para los justos se halla en estos pasajes, también en otros salmos. Aquel que medita en la palabra de Dios, el que se deleita en la palabra de Dios, Dios le muestra su bendición y puede experimentar la paz de Dios. Ok, dos caminos. El camino de la justicia es este que te acabo de compartir. Veamos el otro camino, el camino de la maldad. ¿Qué dicen los versículos 4 y 5? Ayúdenme, por favor. A ver todos. Este es el camino de la maldad. Hay una progresión definitivamente en el pecado. Se va de malo a pecador y de pecador a blasfemo. Lo primero que el hombre hace es descuidar su relación con Dios. Rehúsa rendirle el culto al que se lo merece. Luego su falta de temor a Dios le lleva a cometer más y más pecado hasta que se vuelve totalmente pecador. Tengamos cuidado porque todo inicia con algo en apariencia inofensivo. Porque hay personas, porque hay sicarios el día de hoy. ¿Cómo iniciaron? ¿Cómo empezaron? No nacieron así. ¿O sí? No. Es una progresión hacia lo malo, poco a poco. Se les celebran las mentiras y malas palabras que dicen los niños. He visto padres que se ríen. Qué chistoso se ve el niño diciendo leperadas, ¿verdad? Y de ahí, creyendo que esto es inofensivo, se le permite. Ya le pegó al otro sin motivo alguno. Y de pronto, no, pues es que no pasó nada, ya vente. Y minimizan ciertas cosas. ¿Cómo va progresando? Una vez escuché a alguien decir, si no corrigen a ese niño a esta edad, a la edad adulta va a ser un delincuente. Y no es que uno desee eso, ¿verdad? No deseamos el mal de nadie, queremos que todos podamos transitar por el camino de la justicia, el camino de la verdad. Sin embargo, esa es la progresión. Poco a poco se le van permitiendo cosas. Después, cuando te mandan a llamar a la escuela, a los padres, no, pues es que mi hijo no hace nada. Es que creo que sí conocemos a nuestros hijos y sabemos que sí hacen, aunque nos gustaría que no hicieran, ¿verdad? Entonces tengamos cuidado. Este es el camino de la maldad. Este es el camino de las personas que no toman en cuenta a Dios, no toman en cuenta a la autoridad. Con la conciencia cauterizada, el pecador se vuelve burlador tanto de Dios como de los creyentes. ¿Han visto este tipo de personas, hermanos, que se burlan? No solo de Dios, sino de aquellos que siguen a Dios.
Cuando estaba estudiando yo la carrera, había un ingeniero que decía: esos cristianos son unos ignorantes. Él, por la posición que tenía como maestro, ingeniero, creía tener ese poder, creía tener esa autoridad para burlarse de los que no creían igual que él. Y yo el día de hoy pues puedo decir que, sin el afán de desquitarme tal vez, pero es una verdad, creo que el ignorante no es aquel que cree en Dios. El ignorante es aquella persona que ignora precisamente que está en el camino incorrecto y que va hacia una perdición sin Dios. Qué triste es esto. Y aquí se cumple lo que dice la palabra, ¿verdad? Que hay muchas personas que, creyendo ser sabios, son ignorantes, se vuelven necios. Los que transitan en el camino de la maldad, entonces dice la palabra que son arrastrados como el viento, son como paja arrastrada por el viento. La paja no pesa, ¿verdad? Y cuando los campesinos quieren limpiar el frijol, el maíz, el trigo, entonces de pronto se levantan los granos y se dejan caer, de tal manera que únicamente caiga el grano que sirve y todo lo demás se lo lleva el viento. Lo que verdaderamente vale la pena pesa. Aquí los malvados, dice la palabra, que son arrastradas con el viento. El justo es como un árbol, el árbol que crece firme, que da fruto, es aquel árbol que tiene buenas raíces, que se ha cimentado bien, sólido, firme, permanente. El impío es representado no como un árbol, sino como paja sin fruto, inútil. Estas personas, versículo 5, por eso no se sostendrán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos. Son personas halladas culpables. Un día todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Lo creas o no, todos vamos a llegar delante de Dios, pero los malvados ahí van a ser descubiertos. No podrán levantarse para defenderse ante la presencia de Dios. Y son separados de los justos, ¿verdad? Los pecadores, dice, no se sostendrán los malvados, ni los pecadores en la asamblea de los justos. Entonces, van a ser separados. Ok, estos dos caminos, ya te los presenté, el camino de la justicia y el camino de la maldad, tienen un final. Y el final de cada camino nos lo dice el versículo 6. El Señor cuida el camino de los justos, mas la senda de los malos lleva a la perdición. Dios cuida a los justos son cuidados por Dios. Ese alguien que recibe la bendición de Dios es alguien que decidió transitar en el camino de Dios. Muchas veces he visto a personas que de pronto se lamentan y le reclaman a Dios y dicen: Dios, ¿qué hice mal? Si yo siempre me he portado bien a tu manera, pero no a la manera de Dios. A la manera de Dios implica obediencia, implica esfuerzo, implica disciplina. Pero pues todos creemos ser buenos en nuestro propio juicio. Los justos son cuidados por Dios, los malvados terminan en la perdición, los que siguen el camino de la maldad terminan mal. Y yo creo, me atrevo a pensar, me atrevo a decir, hermanos, que cada uno de los que está aquí por lo menos conoce a una persona que es bendecida por Dios. A lo largo de tu vida seguramente has visto a alguien que recibe el favor de Dios. Y yo puedo nombrar ejemplos y decir, verdaderamente yo veo a esta persona cómo ha prosperado, cómo ha estado bien, cómo Dios lo bendice su familia, su casa. Yo creo que sí conoces a ese tipo de personas que son bendecidos por Dios, porque buscan a Dios, porque transitan en el camino de la justicia. Lo triste es
que también conocemos personas que terminan mal. Hace algunos años llegó aquí a la iglesia, así como han llegado muchos y el día de hoy ya no los vemos. Llegó Alfredo, era como por el año 2015 me parece, cuando recién construimos esto. Me acuerdo que él llegó en varias ocasiones, platiqué con él, le prediqué la palabra. Él siempre tenía una lucha con los vicios, alcohol, drogas. Estaba luchando. Se fue mucho tiempo. De repente por Messenger yo tenía contacto con él, lo invitaba a venir a la iglesia, oraba por él, oraba con él en varias ocasiones, oré con él por teléfono. Me contaba de sus luchas. Hace unos meses, 2 o 3 meses creo, ustedes lo vieron, aquí anduvo. El Día del Padre, aquí estuvo él. Y vino con una muchachita que pues los dos querían hacer las cosas bien. Y es triste, hermanos, pero el día de ayer yo me enteré que él falleció. Lo mataron. Y es triste enterarse de esto, porque él decidió qué camino seguir transitando. Yo no sé hasta dónde nosotros, en nuestra ignorancia, me atrevo a decir, creyendo que no estamos haciendo algo mal, seguimos transitando el camino de la maldad. Tengamos cuidado. La muerte podría encontrarnos en cualquier lugar. Tengamos cuidado. Yo le decía a Diana ayer que estaba platicando con ella, no podemos hacer nada más. Definitivamente yo desconozco cómo fueron sus últimos momentos y si verdaderamente él tuvo un encuentro personal con Dios. Yo desconozco, pero lo que él haya decidido aquí en la tierra, en vida, ya no se cambia. Es mentira lo que te dicen allá en otro lugar, que 3 Padres Nuestros, 20 Aves Marías para sacar su alma del purgatorio. El purgatorio no existe. Hay solo 2 caminos. Y eso es lo que nuestros seres queridos, nuestros familiares tienen que saber, tienen que conocer, porque se están yendo a una eternidad sin Dios. Tengamos cuidado. Nosotros mismos podríamos estar transitando por ese camino de la maldad. Pero es que yo vengo al culto, pastor. Pero es que yo... Analicemos, reflexionemos y tomemos la mejor decisión. Siempre va a existir una lucha entre nosotros, definitivamente. Una lucha que día a día vamos a experimentar. Este es un ejemplo que me gustó. En algún momento escuché a alguien decir, ¿verdad?, que dentro de nosotros existen 2 perros y son bien bravos, muy bravos. Cada uno de ellos trata de tomar el control de tu vida, de mi vida. Muchas veces hemos aprendido a buscar a los enemigos fuera, cuando realmente lo más peligroso, o tú mismo podrías ser tu propio enemigo. Cuando yo decido seguir guardando ese orgullo, no quiero ser humilde, cuando no acepto el consejo de nadie, cuando no escucho las sugerencias que me dan otras personas, ten cuidado. Queremos culpar a los de afuera. Yo soy así por tu culpa, por la culpa de él, por la culpa de ella, me han hecho daño. No, tú decides ser así. Están esos 2 perros bravos tratando de tomar el control de tu vida.
¿A quién estás alimentando? Aquel que va a ganar, aquel que va a tomar el control de tu vida, es aquel a quien tú alimentes más. El perro del mal, el perro negro, el mal siempre se representa con el color negro, ¿verdad? El perro negro es alimentado cuando tú tienes mucho orgullo y no quieres ceder a nada, no quieres escuchar consejos, no quieres oír la voz de Dios. A ese perro negro lo alimentamos con series de televisión, de internet. No estoy diciendo que sea pecado esto, ¿verdad? Estoy diciendo qué tanto alimentas tu alma o con qué alimentas. Con el celular todo el día, todos los días. Con otro tipo de literatura basura que todavía se vende, ¿verdad? En los puestos de periódicos y revistas. Chismes, programas de chismes, novelas. Con eso alimentamos, con chismes. Nos gusta escuchar lo que las demás personas están contando de alguien. Al perro blanco lo vamos a alimentar cuando dedicamos tiempo para leer la palabra de Dios, cuando dedicamos tiempo para tener oraciones, cuando dedicamos tiempo por congregarnos, para buscar a Dios, para tener comunión con Dios. Y es mentira cuando alguien me ha dicho: pastor, usted no puede saber cuál es mi relación con Dios, porque usted no vive dentro de mí, ni piensa como yo pienso, ni ve mis pensamientos. Eso es verdad. Yo no puedo saber lo que piensa cada uno de ustedes. Sin embargo, cuando alguien tiene una buena relación con Dios, cuando alguien está alimentando al perro blanco, cuando alguien está transitando por el camino de la justicia, es visible, se nota. Tu comportamiento, tu forma de ser, tus hábitos van a hablar por ti y van a descubrir lo que hay en tu mente, lo que hay en tu corazón. Y no necesito saber lo que estás pensando, porque veo lo que estás haciendo. Espero que me estén entendiendo. El perro que gana es aquel a quien tú alimentas más. Quiero terminar invitándote a que tomes la mejor decisión y aceptes el llamado de Dios a tu vida. Si has entendido este mensaje de paz, amor, salvación, haz un compromiso con Dios, no conmigo. Yo no sé qué estás pensando, si pusiste atención o no pusiste atención. Lo cierto es de que Dios sigue hablando, Dios sigue buscándote, Dios sigue llamándote. ¿Vamos a escuchar la voz de Dios o vamos a seguir nuestro propio camino? Tú lo decides, la decisión está en ti. No hay un tercer camino, el camino de la justicia o el camino de la maldad. Tú decides. Ponte de pie y acompáñame a orar. Si tienes que hacer un compromiso con Dios, hazlo. Y si aún vas a seguir esperando que Dios siga hablando, hazlo. La decisión es tuya. Mi invitación y mi sugerencia es a que te comprometas con Dios y renueves tu compromiso con Dios. Bendito Dios, gracias por tu palabra, gracias por tu presencia que nos acompaña en todo momento. Estamos aquí conscientes de que te necesitamos, conscientes de que queremos vivir la vida como tú la planeaste, a tu manera, llevando siempre, Padre Santo, tu palabra en nuestra mente, en nuestro corazón. Sigue hablando a nuestras vidas, lo necesitamos. Ten misericordia de nosotros, Padre Santo. El día de hoy se sigue promoviendo cosas contrarias a lo que tú has determinado, a lo que tú has dicho, por lo cual tú nos has creado. Padre Santo, muchas veces hemos sido culpables por omisión, por no hablar, por no decir, por no vivir como tú lo demandas. Ayúdanos a ser firmes en nuestra decisión de seguirte y servirte y buscarte, obedecerte. Bendito Dios,
aquí estamos, somos tus hijos, somos tu pueblo, te necesitamos. Ayúdanos a obedecerte, te lo suplicamos. Escucha la voz de tus hijos, de mis hermanos, de tu iglesia, de este pueblo que te busca. Gracias por atender a nuestras oraciones. Lo agradecemos y te pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Ocupen sus lugares, por favor.